A comenzar nuestra comisión como comité. Están en una comisión en paralelo el senador Latorre y Chaguán, pero por respeto a nuestros invitados, a la ministra superintendenta Jimena, para poder empezar inmediatamente a escuchar a los invitados. Sí, cuenta, senador Gaona. Sí, presidente. No, sí, hay una cuenta. Hay una cuenta, perdón. No, presidente, son solicitudes de la Corporación Privada del Desarrollo de Salmón, presidida del Desarrollo de Aysén por don Erwin Sandoval, del Consejo del Salmón, dirigida por la señora Loreto Seguel, con la que piden audiencia para dar su opinión con respecto a al proyecto que hoy día se encuentra en tabla. Y finalmente hay un informe de la SOFOFA que mandaron por escrito las observaciones que no pudieron hacer presencialmente por estar fuera del plazo que la comisión fijó para las audiencias. Eso es. Entonces, estas dos primeras corporaciones seguiría el mismo tratamiento. ¿Ah? Posteriormente a la votación en general. Senador Gaona. Sí, presidente, en puntos varios quisiera reiterar la solicitud de poner en tabla el proyecto de ley que modifica la ley 21368 sobre plásticos de un solo uso, en realidad producto de un solo uso, proyecto presentado junto al senador José Miguel Insulza, y que, como hemos estado viendo que han habido proyectos que fuera, aparte del de la superintendencia que se ha estado presentando, reiterarle al presidente dentro de sus posibilidades poder colocar este proyecto en tabla para lo menos poderlo discutir. Un segundo elemento, yo no sé si, me parece que ya debe haber salido por parte de la comisión y no sé si tenemos respuesta aún, y quisiera preguntar respecto al estado de los reglamentos de la ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, especialmente los relacionados con la clasificación de ecosistemas según estado de conservación y elaboración de los planes de manejo para la conservación de estos ecosistemas amenazados. Yo no sé si salió ya ese. No salió. Pero no hay respuesta ya. Y reiterar saber qué es lo que está pasando con el reglamento de la ley de plástico en solo uso, que tuvimos que prorrogar el año pasado y entiendo que todavía no reingresa a la Contraloría. Entonces quisiera saber del Ministerio de Medio Ambiente, y en esto yo voy a ser majadero, presidente, cada vez que pueda consultar, a lo menos cada 2 o 3 semanas, porque los plazos se nos acercan de nuevo. Ya estamos a julio, esto va a entrar en febrero, entra en vigencia, para que la ministra, imagino que lo debe tener claro, para que especialmente la Asociación Chilena de Gastronomía, los restaurantes, todos los que tienen que adaptarse, tienen que hacer órdenes de compra que son gigantescas y que evidentemente tienen que hacerlas con un tiempo razonable, pero si nosotros les vamos a decir que este reglamento va a estar listo en enero, y en enero va a haber certeza si va a salir o no va a salir, no hay tiempo para hacer estas cosas. Entonces, por el volumen de las inversiones que hay que hacer, especialmente me preocupan los restaurantes, los pequeños negocios, en fin, todo ello. Y además porque tiene que haber una industria de plásticos certificados también, y hay una serie de cosas que debieran estar listas antes de febrero, y ya estamos encima, ministra, y por eso quisiera saber si esto por fin volvió a entrar a la Contraloría, porque entiendo que fue retirado. Eso por ahora, presidente. Perfecto, senador, no había inconveniente con lo que usted ha planteado, y también, ministra, reiterar, sería importante que tomemos el acuerdo que nos pudieran hacer llegar un cronograma de tramitación de los distintos instrumentos reglamentarios que ustedes están llevando a cabo. Hay varios en curso, nos han preguntado por plástico de un solo uso, también el de SPAP. Sería importante teniendo, digamos, siempre el Parlamento haciendo fe de la potestad reglamentaria, se pierde un poco el conocimiento, los tiempos. Sería muy bueno, ministra, que con su equipo jurídico nos pudiera llegar después de la semana regional como el estado de tramitación, qué plazos tenemos, cuáles han sido objetados por Contraloría o en qué etapa están, para efectos de no tener que estar oficiando permanentemente en cada uno de ellos. ¿Le habría acuerdo entonces eso para poder hacerlo? Y antes de escuchar a nuestros invitados, yo quiero pedir un oficio a la Contralora General de la República y al Presidente de la República.
por la siguiente situación. En el protocolo de entendimiento que hay entre el Ejecutivo y el Parlamento, en la ley de presupuesto del año pasado, se estableció en el número 55, correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, que se establecerá una mesa técnica de trabajo sobre el proyecto Arbolado Urbano, infraestructura verde, con objeto de viabilizar el proyecto de ley al que se le otorgará urgencia en la tramitación legislativa. Nosotros hicimos un oficio que va dirigido, que está con fecha 7 de julio, tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a la Secretaría General de la Presidencia, pidiendo antecedentes sobre esto. Es el boletín 14-213-12. Yo creo que es importante que la Contralora pueda informar cuál es la naturaleza jurídica y cuál es la fuente vinculante del protocolo que acompaña a la ley de presupuesto para efectos del cumplimiento efectivo por parte de los ministerios de esta norma. En el mes de abril de este año, al asumir la presidencia, concurrió el equipo legislativo del Ministerio de Medio Ambiente y de Vivienda, y se comprometió a un funcionario, el señor Burgos, de parte del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda. Y hasta el día de hoy eso no ha ingresado. Yo creo que esto es una descortesía y es un incumplimiento grave de funciones por parte del Ejecutivo y principalmente por quienes se han comprometido. Se quedó que dentro del mes de junio se iba a presentar y estamos a 21 de julio sin presentación de un proyecto que es obligación por la ley de protocolo. Entonces, por el protocolo que acompaña a la ley de presupuesto. Entonces, oficio a la Contraloría para que informe sobre la naturaleza jurídica y sobre la obligación vinculante del protocolo, principalmente con este numeral número 55, pero en general el instrumento. Y segundo, al presidente de la República, haciéndole una representación sobre el incumplimiento por parte del Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Vivienda. En esto lo preciso porque fue el Ministerio de Vivienda, no obstante que que el acuerdo está a propósito, ministro, del Ministerio de Medio Ambiente, pero se comprometieron dentro de esta comisión que el Ministerio de Vivienda con el funcionario señor Burgos, ¿cómo se llama? Vicente. Señor Vicente Burgos, entregar esto, y al día de hoy no se ha entregado. Eso me parece una incorrección, una negligencia tremenda desde el punto de vista de lo que significa el cumplimiento de los compromisos legales. Aquí no estamos pidiendo una ley para tal o cual sector. Es el cumplimiento del protocolo, un instrumento en el cual todos damos fe y que se trabaja. Entonces creo que es importante enviar esos dos oficios al Presidente de la República y a la Contralora General de la República. Si les parece, saludar a nuestros invitados para entrar a la orden del día. Les pido, si tienen la presentación, muchos la tenemos acá copiada, ser no más de 10, 15 minutos para poder abrir preguntas, y les ofrezco la palabra. Ustedes ordenan quién. Adelante, por favor. Identificarse para todos los efectos de... Sí, pues. Por eso, identificarse para todos los efectos del acta y de quienes están siguiendo esta tramitación. Muchas gracias, señor presidente. Javier Naranjo, abogado, ex ministro y subsecretario de Medio Ambiente. Saludar a los senadores, ministra, profesores intermedios y superintendenta Jimena. Un gusto estar acá y poder compartir respecto de este proyecto de ley. Estoy esperando que cargue la presentación. Me dice que está en pausa, a ver si ahí sí. Ahí está. Vamos a colocarle en modo presentación a ver si funciona. Javier, lo tenemos nosotros ¿Sí? en Perfecto. las tablets. Perfecto, ya. Entonces vamos aquí. ¿Es necesario que esta ya pregunta solo? Perfecto, gracias. Voy a, entonces acá, listo. Bueno,
para comenzar la introducción, entonces, presidentes, senadores y, por supuesto, por su intermedio, ministra, superintendenta, ustedes han, en otras presentaciones, cuando este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, una de las cosas que quisimos poner de relevancia cuando se comenzó esta discusión es que efectivamente desde la reforma de la institucionalidad ambiental al día de hoy han pasado varios años y evidentemente hay experiencia y hay visiones que obviamente entran en juego y que hacen necesario, ¿cierto?, revisar, y en ese sentido me parece correcto que estemos en esta discusión revisando lo que es la Superintendencia del Medio Ambiente, cuáles son las facultades de la Superintendencia y qué es aquello que, ¿no es cierto?, corresponde o no mejorar, y probablemente es ahí donde hay algunas coincidencias y probablemente algunas diferencias. En ese contexto me parece relevante recordar que la institucionalidad ambiental nace después de un acuerdo político transversal y amplio unánime en el año 2008 al 2010 en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y que el primer gobierno del presidente Piñera implementó. Y que lo gran importante que tenía ese acuerdo político, obviamente, además de la mayoría, la unanimidad que alcanzó el acuerdo político en aquellos años, es que efectivamente cuando se crea la superintendencia se crea con el fin de buscar una institución que castigue, por supuesto, al infractor, pero que primeramente busque volver al cumplimiento. Porque claramente que cuando se trata del medio ambiente lo que uno busca, lo que uno pretende es que aquel efecto negativo producido en el medio ambiente por negligencia o derechamente por culpa o dolo, ¿cierto?, es que se restaure el medio ambiente y por eso se buscaba el cumplimiento. En ese contexto, esta misma comisión, en el gobierno anterior, se inició, en la siguiente lámina, por favor, se inició, ¿no es cierto?, un trabajo liderado en ese entonces por algunos distintos senadores, algunos senadores también presentes actualmente, en que se inició un trabajo donde se hicieron distintas propuestas por distintos profesionales, incluso donde el actual ministro de Seguridad fue parte de dicha mesa de trabajo, donde se hicieron... El documento que se publicó con 100 medidas, Así es. ya, si lo tenemos a la vista nosotros... Perfecto. Solo estoy denunciándolo, presidente, y que respecto de ese documento habían varias cosas que me parece que son relevantes tener a la vista. Yo en esta presentación solamente hice un punteo de algunas que una debiera, en mi opinión, tener a la vista y que el proyecto de ley recoge, en opinión personal, algunas de mejor y otras de maneras que habría que, estimado, creo, corregir. En ese contexto, los aspectos positivos que uno ve en este proyecto de ley, me parece que lo primero es que se proponen vías alternativas de cumplimiento y que en ese sentido es relevante porque efectivamente existen desviaciones de menor entidad y que hacen, desde el punto de vista de la economía procesal, ¿cierto?, innecesaria la discusión o iniciar un procedimiento administrativo sancionador respecto a esta materia. Sin embargo, lo que no logro encontrar, y probablemente puede deberse a lo mejor a que no es tan explícito, por ejemplo, una consagración explícita del principio de oportunidad que se utiliza, por ejemplo, en materia penal para que efectivamente la superintendencia pudiera hacerse cargo de esa materia. Me parece correcto que exista un procedimiento simplificado para infracciones leves, porque evidentemente aquello hace que mover todo el aparato estatal y el jurisprudendi, en este caso del administrativo sancionador del Estado, para llevar a cabo sanciones de menor entidad, tampoco me parece que se justifica. Creo que esto ha sido relevado desde la Cámara de Diputados al Senado, que se les dé competencia a las municipalidades, particularmente respecto de las fiscalizaciones, ¿no es cierto?, a propósito del ruido. Todos sabemos aquí que la mayor cantidad de denuncias que recibe la superintendencia históricamente han sido los ruidos y de esa manera, ¿no es cierto?, salir de esa materia, aliviar la carga de trabajo de la autoridad me parece súper importante. Me parece relevante la mejora que sufrió el proyecto en la Cámara de Diputados a propósito de la autodenuncia. Me parece que eso va particularmente en la línea correcta con una salvedad. Y es que el artículo 41 que se propone establece como requisito de exención de multa ejecutar satisfactoriamente el programa de cumplimiento. Eso es efectivamente lo que ocurre hoy día. La ejecución de un programa de cumplimiento efectivo tiene como efecto, efectivamente, la exención de la multa. En consecuencia, no habría, en mi opinión, un incentivo en ese punto de vista para efectos de autodenunciarse, porque obviamente lo que uno busca con la autodenuncia es que existe un incentivo, efectivamente, a propender al cumplimiento, pero, por supuesto, verse exonerado o rebajado considerablemente una multa. Pero en este caso, si el programa de cumplimiento, como existe hoy día, tiene como efecto que no hay procedimiento administrativo sancionador porque se cumple efectivamente, no tiene incentivo o no se cumple respecto de la autodenuncia, en mi opinión. Ahora, algunas consideraciones particulares a propósito justamente del programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento
hoy día es como un dato de contexto sin querer ser tan jurídico, es probablemente la herramienta más utilizada en la Superintendencia del Medio Ambiente o por aquellos infractores, ¿no es cierto?, contra quienes se inició un procedimiento administrativo sancionador por alguna infracción a algún instrumento de gestión ambiental. Sin embargo, hay algunas consideraciones que me parece que son relevantes tener a la vista. Primero, es que consagra distintos principios en la ejecución del programa de cumplimiento y entre eso la adicionalidad. ¿Qué es la adicionalidad? Primero, aquí no existe definición. Existe consagración de la adicionalidad específicamente en materia de impuesto verde, cuando se refiere específicamente, incluso exactamente con los mismos principios que se refiere a esta ley. Y la adicionalidad en términos simples es X más 1, es decir, volver al cumplimiento más algo más. Y eso no tiene ningún sentido porque efectivamente desde el punto de vista jurídico lo que el programa de cumplimiento busca hacer es volver al cumplimiento. Es decir, si la RCA o alguna norma de cumplimiento ambiental establece un límite máximo, el cumplimiento no puede ser distinto al que establezca la norma. Porque en consecuencia, adicionalidad no tendría, en mi opinión, cabida en lo que se refiere al programa de cumplimiento. Me parece correcto que se haya ampliado el plazo respecto de la presentación del programa de cumplimiento, porque la verdad es que son bastante complejos. Sin embargo, solo quisiera, para efectos de la técnica legislativa, presidente, llamar la atención a que la redacción probablemente del plazo total de tramitación del programa de cumplimiento, que en principio suena bien que se acorten los plazos, puede terminar siendo un resultado contraproducente en cuanto al ser tan acotado y tanta información técnica que revisar, terminan los programas de cumplimiento siendo mayormente rechazados, por cuanto tampoco cumpliría el objetivo. Respecto de los planes de reparación, me parece también que es relevante que se intente mejorar aquella acción asociada al plan de reparación, particularmente porque efectivamente lo que se busca es hacerse cargo de las reparaciones al medio ambiente y en ese sentido este instrumento de, insisto, volver al cumplimiento también tiene alguna lógica. Pero sin embargo, se plantea la posibilidad de allanarse a los cargos con una reducción de una multa del 25%. Entonces, al final, lo que uno termina cuestionándose en la práctica es cuál es el incentivo de allanarse un cargo por daño ambiental para presentar un plan de reparación que vale mucho dinero para efectos de solo obtener una rebaja del 25%. En la práctica, lo que va a terminar ocurriendo es que nadie se va a allanar a los cargos y vamos a tener entonces una letra muerta que por el final del día no cumple el objetivo para el cual está pensado desde el punto de vista. ¿Cuál es la propuesta ahí, Javier, en el plan de reparación que usted señala que el incentivo del 25% no es lo suficiente? ¿Sería aumentar el porcentaje o algún otro instrumento? No, en mi opinión, presidente, si lo que uno pretende es un incentivo al instrumento para volver al cumplimiento, que me parece que esa es la lógica detrás, uno debería tal vez subirle la exigencia para que el plan de reparación sea efectivo en cuanto a la reparación. Y después revisemos si es que efectivamente podemos ver o no una multa. Lo que me pasa es que la técnica legislativa utilizada en esta norma es que finalmente dice el que se llena en un cargo tiene el beneficio de una reducción del 25%. Hacer un programa de cumplimiento, senador, presidente, es realizar una serie de acciones que tienen que ser verificables en el tiempo con cumplimientos de metas durante la ejecución del tiempo que en caso de no cumplirse van a ser rechazados y se exponen a una multa aún mayor. Entonces, la proporcionalidad entre el 25% y el beneficio del allanamiento no conversa. Lo segundo o tercero que me parece que es relevante es que existe en hipótesis de daño ambiental, que entendemos que la hipótesis más grande es una especie de multiplicidad de actores o competencias, ¿no es cierto?, que se encuentran presentes en esta materia. Primero, la Superintendencia del Medio Ambiente, por supuesto. La misma norma se refiere a que la Superintendencia va a derivar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, quien tiene la titularidad de la acción por daño ambiental, es decir, voy a haber sido sancionado en sede administrativa y me van a demandar por reparación del daño ambiental. Además están los delitos asociados a la nueva ley de delitos económicos y ambientales a propósito del daño ambiental o los efectos de contaminación, como denominan algunos de los artículos, y en consecuencia además existe la posibilidad de la acción de indemnización por daños por el daño ambiental. Es decir, tenemos una multiplicidad de actores en la misma hipótesis de daño. Me parece que eso, si bien es como está establecida la institución hoy día, efectivamente se puede ordenar de mejor manera, se pueden establecer órdenes de prelación y efectivamente se puede mejorar justamente para lograr, me parece en mi opinión, algunas cuestiones que sean de orden consecutivo, un poquito más claro. La siguiente, por favor. Respecto a las medidas cautelares o las medidas urgentes y transitorias, aquí hay dos cosas que me llaman un poco la atención.
o tres, si uno quisiera. Primero es que hay una diferencia de plazos entre las medidas cautelares y las medidas urgentes y transitorias. Esto a propósito de la facultad que se está creando a la superintendencia para suspender, ¿no es cierto?, cualquier actividad industrial, que es hasta por 3 meses, y sin embargo las medidas urgentes y transitorias son por 30 días. Eso es lo primero. Lo segundo es que no me parece correcto, y esto es un tema de diseño institucional, probablemente es opinable, pero extender las potestades de la superintendencia a cosas más allá de los instrumentos de gestión ambiental que son regulados por la norma ambiental. Y esto, primero, porque primero va más allá del diseño institucional, y segundo, porque me parece que podría nuevamente haber un conflicto de competencias con algunas otras entidades de sanción o fiscalizadoras que se refieren a esta materia, como podría ser, por ejemplo, la Seremi de Salud o alguna otra institución como la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Respecto al catálogo de infracciones, también hay alguna curiosidad a propósito de quienes impiden la fiscalización versus quien evita el ejercicio de las atribuciones de la SMA. También me parece que existe una desproporcionalidad en eso, porque si ya impedí la fiscalización, después catalogarte como por no haber ejercido la atribución, la verdad es que parece hasta un poco redundante y no se entiende, la verdad, por qué existen comillas, duplicidad de competencias, que en estricto rigor no son exactamente lo mismo, pero el hecho de haber sancionado el ejercicio de la fiscalización, que es el inicio de la potestad de la superintendencia, no tiene mucho sentido, en mi opinión, y parece también un poquito desproporcionado. Y lo último, que es a propósito de delitos económicos y ambientales, que me parece, presidente, que efectivamente hay dos cosas respecto del a sabiendas y la ley de delitos económicos y ambientales a la lógica del fraccionamiento. Actualmente el fraccionamiento y la ley 19.300 tiene como exigencia que para que exista con fraccionamiento el titular del proyecto a sabiendas debe fraccionar su proyecto. Eso significa, en mi opinión, que el estándar del legislador es un estándar de dolo. Uno podrá discutir si es dolo eventual o dolo directo, pero lo que hace el legislador es subir el estándar a dolo. Y esto se elimina en este proyecto de ley. Y sin embargo, si uno revisa la ley de delitos económicos y ambientales, se refiere a que maliciosamente fracciona de sus proyectos. Entonces la discusión es cómo se equiparan básicamente estas normas a propósito de cuál va a ser el objetivo realmente, porque al final del día existe principio de realidad y existen proyectos por etapas que necesitan por distintas, valga la redundancia, necesidades ya sea de diseño, de financiamiento o simplemente por un deseo de quien es titular del proyecto de que se puedan o no realizar por etapas. El ejemplo clásico son los inmobiliarios, pero no son los únicos. Entonces, en ese sentido, me parece que debieran conversar, o tal vez faltaría ahí una armonización un poquito más clara con el SEA, a propósito del Servicio de Evaluación Ambiental, la SMA y la Ley de Delitos Económicos Ambientales, para poder comprender un poquito mejor cómo puede quedar este artículo mejor redactado. Esas son mis consideraciones generales, presidente. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la exposición y gracias Javier, perdón. Y gracias también por la brevedad y lo conciso. Vamos a abrir preguntas al final. Escuchemos a nuestros próximos invitados y anotamos algunas ahí para luego. Adelante. Muy buenos días, señor presidente, por su intermedio a todos los senadores. Buenos días, señora ministra de Medio Ambiente, señor superintendente y asesores. Bien, trataré de ser breve y ajustarme también al plazo. Una síntesis de este proyecto y las modificaciones que se le han efectuado, yo la circunscribiría a 4 puntos. Efectivamente es un proyecto que tiene valiosas modificaciones y podría permitir mejorar la ley orgánica, pero me quedo con la misma sensación luego de las modificaciones de cuando tuvimos oportunidad de exponer en la Cámara de Diputados. Creo que hay un otorgamiento de poderes exorbitantes a la Superintendencia de Medio Ambiente que deberían ser ecualizados. Asimismo, se hace presente que el proyecto adolece de algunos errores sustantivos de técnica legislativa que desnaturalizan la responsabilidad administrativa sancionadora, particularmente el establecimiento de tipos infraccionales en blanco y la consagración de algunas normas que juzgamos son inconstitucionales y que afectan el principio de culpabilidad. Y finalmente, algunas de las modificaciones todavía nos parecen delicadas y requerirían un análisis más preciso. Comienzo con ellas. Con respecto a las denuncias, hay que hacer presente que este proyecto le impone una carga adicional a la Superintendencia de Medio Ambiente y la obliga a responder dentro de 20º día. Yo aquí tomo las palabras del exministro
hay que hacerse cargo del criterio de realidad y me parece que es evidente que existirán denuncias infundadas que van a obligar igualmente a una institución que tradicionalmente ha señalado carecer de recursos y de personal para poder satisfacer todas las necesidades. Entonces lo estoy obligando ahora a tener que responder. Hay una cuestión de técnica energética, esto queda para el PowerPoint, se confunde el inicio del procedimiento de oficio por la solicitud al citar mal los artículos 30 y siguientes de la Ley 1980. Es algo menor, pero es importante que quede luego corregido eso. Elimina la noción de calificado para pedir la reserva y la deja al arbitrio del denunciante. Entonces ahí también hay un juego. Yo no estoy obligado como a tener que exhibirle al encartado la denuncia, pero por otro lado puedo pedir, sin que sean calificados los motivos, como estaba en el proyecto original, que haya reserva de esta denuncia. Parecía ser que ahí se necesita esa ecualización. Si es que voy a poder pedir la reserva sin calificación, bueno, entonces que sí se le exhiba al menos al denunciado. Mantiene al denunciante como interviniente, esto lo hemos conversado muchas veces, y pareciera ser que un tercero no debería tener interés en que se sancione a otro. La verdad es que el rol del denunciante es principio de cooperación con la autoridad. Pero ¿qué interés legítimo, interés jurídicamente tutelado de naturaleza ambiental puede tener un individuo que se castigue a otro? Lo importante es colaborar y cooperar con la autoridad, es decir, poner y que tenga los mecanismos para poner en conocimiento las denuncias. Pero allí a transformarlo en interviniente me parece que sigue siendo cuestionable. El reclamo del archivo me parece injustificado. Yo les dejo puesto allí una pregunta y me parece ser que los particulares no tienen mayores conocimientos técnicos que la SMA y por lo tanto me parece que esto va a redundar en una excesiva e injustificada judicialización. El que pueda reclamar el archivo, insisto, si la Superintendencia de Medio Ambiente ha formado convicción de que esta denuncia no tiene mérito, que le puedan reclamar eso, no solo va a aumentar que tenga que volver a defender sus decisiones, sino que además se hace desde una perspectiva de individuos que no tienen la expertise técnica de la Superintendencia. El procedimiento sancionatorio simplificado me parece una medida muy pertinente, adecuada, que se ajusta a la legislación más avanzada en Europa y particularmente en España, pero uno vuelve a preguntarse, ¿existe algún incentivo real el poder allanarse infracciones leves? Y aquí un comentario que queda siempre, frente a las infracciones de bagatela, lo decía también el exministro, el verdadero incentivo es el principio de oportunidad. Frente a una infracción bagatela, para no gastar recursos en la persecución de estas, lo relevante es que haya principio de oportunidad, sin desconocer que es valioso el aporte, pero insisto, allanarse a una infracción leve puede no ser tan seductor para un incumplidor. Con respecto a las vías alternativas de cumplimiento, creo que hay una utilización un poco excesiva de los conceptos jurídicos indeterminados, menor entidad, significativo, son cuestiones que desde la perspectiva del derecho administrativo generan complicaciones y por de pronto a veces es mejor precisarlos. Me parece, y aquí hago una nota, en el proyecto original hicimos presente que había una inconstitucionalidad en que se fijaran infracciones a través de actos administrativos. El proyecto cambia la palabra y ya no habla de infracciones, habla de desviaciones normativas. Salvo en el artículo 34, donde se quedó la palabra quinquies, donde se quedó la palabra infracción. Una desviación normativa es una infracción. No podemos crear infracciones por actos administrativos, eso infringe el principio de tipicidad. La llamo yo desviación, la llamo infracción o la llame como la llame, si lo que se busca es tipificar una conducta antijurídica, bueno, eso tiene que hacerse por ley, no se puede hacer por acto administrativo. Por lo tanto, creo que estas modificaciones al artículo 34 deberían ser revisadas. El plazo de corrección, 6 más 3 meses, podría ser insuficiente, eso quedará a la discusión. Hay un problema con las vías alternativas y es que señala que se pueden aplicar cuando no haya afectación al medio ambiente y aquí curiosamente no se utiliza el afectación significativa, como lo develaba hace muchísimos años en la Comisión Ortúzar un comisionado. Toda actividad humana genera una afectación al medio ambiente. Es imposible, encender el automóvil genera una afectación al medio ambiente. Entonces, no está claro si esa afectación va a ser significativa y ahí no puedo aplicar una medida alternativa o cualquier afectación. Si es cualquier afectación, como queda el tenor del texto, me parece que no se va a aplicar nunca. Y habría que, lo adelantábamos, requiere un examen de constitucionalidad más fino el artículo 34 bis en relación al 34 octies porque no podría la Superintendencia de Medio Ambiente indicar cuándo va a haber una infracción o cuándo puede haber una desviación y cuándo no puede haber una desviación. Una consulta, perdón, profesor, y nos ayuda también el Ejecutivo. ¿Hay alguna otra norma en que nosotros hablemos de desviación normativa? Sería bueno
tenerlo a la vista para entender que ese cambio, que me parece muy relevante, lo apunto acá, del reemplazo de la frase infracciones por desviación normativa, sea coherente y tengamos la misma justificación normativa de lo mismo. Solo lo digo como para el debate después de la exposición. Adelante. Se lo agradezco, señor presidente, porque precisamente el artículo 34 octies lo señala e indica, cito textual, la superintendencia dictará instrucciones para identificar las desviaciones de menor entidad asociadas a los proyectos de actividad. Aquí hay otra norma. O sea, la superintendencia, esto lo traduzco yo como lo entiendo, puedo estar equivocado. La superintendencia dictará instrucciones para identificar las infracciones de menor entidad. Llámelas desviaciones o infracciones. 34 octies. Sí. El apunte que uno debe dejar acá establecido, ¿qué es una infracción administrativa? Eso es. ¿Verdad? Es una conducta, siguiendo la definición penal tradicional, que es antijurídica, que está tipificada y que es culpable. ¿Verdad? Eso es una infracción. Si tiene una represión penal, estará en las leyes penales y en el Código. Si es una represión administrativa, está acá. Eso debe respetar legalidad y tipicidad siempre. Esa descripción, lo llame yo desviación, infracción, atentado, si es que se refiere a una conducta reprochable, debe estar respetando el principio de tipicidad. Eso es. Avanzo al incentivo al cumplimiento. La autodenuncia, me parece que el reconocimiento de la autodenuncia como una circunstancia atenuante es una medida adecuada. Ahora, el requisito de acreditar haber puesto término a la infracción antes de la autodenuncia, eliminando los efectos o adoptando medidas correctivas, en mi modesta forma de ver las cosas, la hace inaplicable. ¿Por qué un infractor se va a autodenunciar cuando ya eliminó los efectos y adoptó todas las medidas correctivas? No estoy defendiendo al malo, que no se malinterprete, pero un abogado, ¿por qué le va a sugerir a un señor? Mira, yo ya cometí la infracción, pero ya la corregí, eliminé los efectos, bueno, autodenúnciate. ¿Para qué? Sobre todo cuando el programa de cumplimiento me lleva al mismo camino. El incentivo en los casos de daño ambiental, en la lógica de este proyecto, es una buena medida, y la inclusión de atenuantes en materia penal me parece que es un avance, pero esto es opinable, podría ser todavía insuficiente para hacerlo eficaz. Con respecto al programa de cumplimiento, avanzo más veloz. 20 días sigo pensando en que es insuficiente. Me ha tocado en mi otra careta, en la de abogado, participar y asesorar en programas de cumplimiento, y créeme que el tiempo que se requiere para esto es enorme. 20 días sigo pensando que es insuficiente. ¿Qué podríamos proponer, ya esto desde la academia nuevamente, que el encartado tenga que proponer medidas inmediatas y que se le amplíe el plazo hasta por 30 días? O sea, mire, aquí está mi incumplimiento, yo estoy generando esto, bueno, le propongo medidas concretas para contener ese incumplimiento, tributarias, de volver hacia el cumplimiento y amplíenme en 30 días para yo hacer todos los estudios que vayan a validar estas propuestas que hice inicialmente. El impedimento de presentación del programa de cumplimiento frente a daño ambiental, yo lo he dicho ya hasta el cansancio en varias sedes, me parece que es regresivo e injustificado. No tendría por qué estar así, a pesar de que en la lógica de este proyecto se adelanta el programa de cumplimiento. El plazo máximo de tramitación son 6 meses, y aquí de nuevo dejo una pregunta algo sugerente. Si queremos que realmente opere esos 6 meses, entonces hay que aplicar silencio positivo. Si no se resuelve en 6 meses, se entiende aprobado, y ahí sí se va a correr. Si es imposible, no establezcamos una norma que no se va a cumplir. Una persona desde adentro me dirá, oiga, ¿sabe qué? Es imposible que usted pueda resolver en 6 meses. Bueno, entonces, ¿por qué pongo un plazo de 6 meses? No sé si logro explicarme. A lo mejor lo que yo planteo es iluso. No se puede resolver en 6 meses. Bueno, entonces, ¿para qué poner un plazo máximo en la ley? O sea, si queremos que funcione, no basta con indicar un plazo, sobre todo cuando pechamos con la máxima de que los plazos no son obligatorios para la autoridad administrativa. El reconocimiento legal de los criterios es una medida adecuada, muy adecuada, porque otorga certeza jurídica. Me parece bien que esté en la ley. Se corrige la norma eliminando la restricción a quienes se hayan acogido a un programa de gradualidad. Es una precisión jurídica y de técnica legislativa. Está bien, porque no existía tal cosa en el proyecto original. El aumento del plazo de prescripción para poder presentar un nuevo programa de cumplimiento de 3 a 5 años, uno quisiera entender la justificación de esto. ¿Por qué se amplía a 5 años? No está, digamos, no digo que esté bien o mal, es una cuestión de política pública, pero habría que justificarlo. También creo que es pertinente la posibilidad que tiene la SMA de rechazar de plano el programa de cumplimiento, porque muchas veces ese incumplidor quiere tener certeza al comienzo. Se lo rechazó de plano y ya puedo yo saber si me defiendo o no.
El reconocimiento de la naturaleza como acto terminal también me parece una medida adecuada que otorga certeza para las impugnaciones. Y celebramos particularmente la posibilidad de presentar un programa de cumplimiento solo por algunos cargos y continuar la defensa por otros, porque eso es algo que permite darle coherencia nuevamente real al proyecto. No tiene ningún sentido el o todo o nada, cuando existen circunstancias en las que uno encartado válidamente puede decir genuinamente sí, yo me equivoqué en esto y no me equivoqué en esto otro. Así que me parece que es una de las mejores modificaciones del proyecto. Con respecto al plan de reparación, el hecho de que el plan de reparación sea anticipada es una buena medida, pero requiere algunos ajustes. Que el plan sea obligatorio es inconstitucional, porque elimina la presunción de inocencia. La sanción no está firme y me están diciendo que me formulan cargos en los cuales se indica que hay daño ambiental y luego yo tengo que presentar un plan de reparación, si la sanción todavía no está firme. Incluso hay cuestiones que me planteaba ahí pensando, ¿qué ocurre si es que me sancionan pero reclamo? Esa sanción todavía no está firme, ¿tengo o no tengo que hacerlo? Así es que obligar a la presentación de un plan de cumplimiento mientras no exista una resolución que esté firme, y cuando digo firme, a la cual ya se le haya efectuado el control de juridicidad del Tribunal Ambiental, creo que vulnera la presunción de inocencia. Además, hay una cierta obsesión. El daño ambiental en materia sancionatoria es secundario. Es distinto en la reparación por daño ambiental. El daño ambiental en el derecho sancionatorio me permite clasificar la naturaleza jurídica de la infracción y determinar un monto. No es un presupuesto de validez o existencia. No necesito daño para castigar. Distinto es en materia de responsabilidad por daño ambiental, insisto. Entonces, hay una suerte de fijación con el daño que no calza muy bien, no conversa muy bien con la estructura real de un derecho sancionatorio. Eso sí, se le reconoce que hace coherente la restricción del programa de cumplimiento. Si yo adelanto el plan de reparación y no quiero programa de cumplimiento cuando haya daño, bueno, aquí hay una herramienta que sí lo permitiría ser coherente, a pesar de que, insisto, a mi juicio no es la técnica correcta. La facultad de los interesados a formular observaciones, nuevamente me parece que es un exceso de atribuciones a terceros que no son técnicos. Que un denunciante o un tercero pueda formular observaciones al programa de cumplimiento que vengo tratando con la SMA, me parece un exceso. Y luego hay un par de errores que tienen que ver con la suspensión del plazo de prescripción de la acción ambiental. Pero adelanto más rápido, ya voy en 13 minutos, 2 más, señor presidente, termino. Con respecto a la potestad cautelar, las modificaciones de la letra G del artículo 3 generan incertidumbre. ¿Por qué se reemplaza la palabra daño por afectación? ¿Por qué se reemplaza RCA por instrumentos de carácter ambiental? ¿Por qué se elimina la noción de incumplimiento grave? Nuevamente en una mesa se podrán discutir estas cuestiones y habrán buenos motivos, pero los motivos no están en el proyecto y estos cambios son sustantivos. La incorporación de riesgo inminente, yo avisoro que va a generar conflictos, al igual que los impactos no previstos en la evaluación. Hay una indeterminación del concepto cualquier actividad industrial. Y aquí viene la pregunta, ¿la Superintendencia de Medio Ambiente va a poder imponer medidas urgentes y transitorias a sujetos que no estén bajo su esfera de control? A cualquier actividad industrial, aunque el sujeto no sea regulado. La eliminación de la autorización judicial para imponer medidas de paralización también me parece justificada, no lo conozco en ninguna otra sede. La consulta frente a medidas de importante invasión o medidas de gran relevancia tienen que ser controladas judicialmente o autorizadas o visadas por un tribunal, es la lógica de la creación de los tribunales ambientales, de hecho. Con respecto a la fiscalización ambiental, la presunción de los hechos constatados es una potestad compleja en sí misma, y por ello otorgársela a los funcionarios de servicio subprogramado pareciera ser un exceso. Y la modificación del artículo 8 también nos parece excesiva porque lo amplía a cualquier hecho consignado en el acta y no solo a hechos constitutivos de infracciones normativas, como es la ley actual. Catálogo de infracciones, gravedad y multa. Nuevamente me pliego de lo que decía Javier, me parece que la eliminación de deliberado, eliminar el elemento subjetivo, es una innovación bastante audaz en nuestro catálogo. En el artículo 36.1, la eliminación de la condición de cualquier daño, ya no se distingue si es susceptible o no de reparación. Es correcto, porque todo daño ambiental es reparable. Los daños son irreversibles, pero reparables son, si no, no habría acción de reparación. Pero, como decisión de política pública, uno debiera preguntarse, ¿queremos aplicar siempre una sanción gravísima por la sola circunstancia de que ocurra un daño ambiental? Suena muy malo y a uno lo conmueve, no quiero daño ambiental. Pero hay daños ambientales que no son sustantivos ni generan grandes impactos. Y por lo tanto, en este caso, yo estaría expuesto necesariamente a una infracción gravísima. Se tiene que discutir, no sé si es bueno o malo, no soy yo tampoco quien para decirlo.
avanzo un poco más. Aquí, solo, y con esto termino, me quedan un par de cosas que les quedan en el PowerPoint. En el artículo 39 hay una confusión con el comiso y el beneficio económico que reporta una infracción. Señala ese artículo, si el beneficio económico es superior al límite de la sanción, se puede aplicar el doble de esta. De nuevo, si el beneficio económico es superior al límite de la sanción, aplico el doble de la sanción. Y ahí lo que ocurrió es que se confundió. Una cosa es que yo tenga un comiso, su beneficio me lo quedo, y otra cosa es que le puedo aplicar el doble de la sanción. Son dos cosas distintas que en el derecho comparado están bien resueltas. Puede haber comiso, puede ser un buen incentivo que desincentive el incumplimiento, pero no aplicar el doble de la sanción, porque eso de nuevo distorsiona la estructura y el esquema sancionatorio. Y luego, no existe una explicación sobre la eliminación en el artículo 57 de las consultas de las sanciones de clausura o revocación de la RCA. Me quedo con esto, no les robo más de su tiempo y les agradezco su atención, señor presidente, asistentes. Muchas gracias. Gracias, profesor, por la exposición y por el ajuste del tiempo. Queda a continuación don Felipe Riesco. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la señora ministra, a la señora superintendente, a los señores senadores presentes. Quiero agradecerles la oportunidad que se me brinda. Bueno, tuve unos problemas para la proyección, pero sí explicar muy someramente algunos temas muy centrales, porque la verdad que yo comparto con mis antecesores que hay varios problemas que hay que arreglar, pero yo quiero dejar establecido algunas ideas muy centrales. En materia ambiental, y usted participó, señor presidente, en su momento en la generación de esta ley y la de los tribunales ambientales muy activamente, yo me acuerdo por allá por el año 2009. Bueno, el propósito de la reforma, y no lo digo yo, esto es un escrito que sacó el actual ministro Cordero, ministro de Seguridad de este gobierno, dice que uno de los propósitos de esta reforma fue resolver los problemas estructurales que tenía el sistema regulatorio ambiental, que eran procedimientos de fiscalización y sanción sin una matriz común y estructurados sobre la base de la sanción más que el incentivo del cumplimiento. Esa era una de las primeras grandes ideas. Y segundo, que se genera un modelo de competencias de autoridad ambiental en nuestro país descansa sobre la base de instrumentos de gestión ambiental y no sobre componentes del medio ambiente. Y hay un tercer elemento que lo dice ahí, que lamentablemente se ve mal, pero que también, y usted también participó en su momento, para que entrara en funcionamiento la Superintendencia de Medio Ambiente y en raíz de las grandes facultades sancionatorias y para entrometerse en algunas ocasiones en el funcionamiento de algunos proyectos, se estableció la creación de un tribunal ambiental que después se definió fueron 3, que permitía permanentemente recurrir a ellos para determinar la legalidad o ilegalidad del actuar de la superintendencia e incluso tenía algunos controles preventivos para la adopción de las medidas cautelares o medidas urgentes y transitorias. Por favor, la siguiente lámina. Teniendo claro esa idea, a mí me parece, y voy a tocar 3 o 4 aspectos muy claros. El artículo 3º, letra H, que se propone, bueno, rompe en primer lugar con la lógica de las competencias establecidas en el fondo o que descansa sobre la base de instrumentos de gestión ambiental. Rompe con esa lógica. ¿Por qué? Porque se le da de forma genérica respecto a cualquier industria, esté regida o no por un instrumento de gestión ambiental, a la superintendencia la posibilidad de adoptar medidas urgentes y transitorias como su paralización. Esto trae un riesgo muy importante, que es el riesgo de intervencionismo y de desviación de fin, que el Estado recurra a la superintendencia para que paralice algún proyecto cuando no está vinculado a algún instrumento de gestión ambiental y que transforma como un procedimiento en sí mismo, que solo consiste en la medida cautelar. Hoy día la superintendencia tiene la posibilidad de adoptar medidas urgentes y transitorias y medidas cautelares en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio. Y además lo hace con autorización previa de los tribunales ambientales. Este proyecto elimina esa autorización previa, rompe con la lógica de los instrumentos de gestión ambiental para otorgarle competencia y además genera un riesgo, a mi juicio, muy importante de desviación de fin e intervencionismo, porque la superintendencia podría tener paralizado sin límite de tiempo una actividad
para la cual no es competente ni siquiera para fiscalizar o sancionar. Y además tampoco hace lógica, porque actualmente, sea quien sea que tenga la competencia para fiscalizar o sancionar, ya tiene la posibilidad de adoptar medidas provisionales o urgentes y transitorias en virtud del artículo 32 de la Ley 19.1880, que es la ley supletoria en esta materia. Así que este artículo en particular, señor presidente, por su intermedio, me parece muy pernicioso para la lógica en la cual descansa todo el modelo de fiscalización y sanción ambiental y genera un riesgo muy importante, a mi juicio. Por favor, la siguiente lámina. ¿Paso? Ahí. Después, respecto a los mecanismos de evaluación de conformidad y entidades autorizadas, que a mí me parecía que nadie lo iba a tocar, pero a mí me parece que este es un instrumento muy relevante que contemplaba la ley y que ha funcionado muy mal. ¿A raíz de qué? Bueno, porque es difícil y se establecieron estándares muy altos a nivel de la legislación para autorizar estas entidades. Y a mí me parece muy razonable y adecuado lo que hace el proyecto de ley, que es que deja un requisito nomás a nivel legislativo, que es la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de los labores de fiscalización y la evaluación ambiental, pero deja al reglamento el establecimiento de todos los otros criterios. Yo creo que esto es bastante razonable, que permite además ir evolucionando en el tiempo estos requisitos e ir haciendo ajustes que muchas veces son necesarios en el tiempo para permitir que los mecanismos funcionen como se previeron. Siguiente, por favor. Pero respecto al incentivo del cumplimiento, así como me parece muy bien que los mecanismos de evaluación de conformidad y de autorización de fiscalización por entidades privadas se dejaran en el reglamentario, echo de menos que en materia de incentivo del cumplimiento pase lo mismo. Cuando hablamos de incentivo al cumplimiento, yo creo que ya lo saben de sobra, pero hablamos de la autodenuncia, de los programas de cumplimiento y los planes de reparación. Por favor, la siguiente lámina. Y aquí, lamentablemente, a mi juicio, lo que se requiere en este proyecto de ley es una redefinición completa de los incentivos al cumplimiento. Una de las cosas que ha funcionado mal hasta el momento, a mi juicio, en la institucionalidad ambiental son los incentivos al cumplimiento, que fue uno de los objetivos originales de esta reforma. Recordemos lo que decía el profesor Cordero, lo dice también el mensaje de la ley y en múltiples pasajes de la historia de la ley, que un buen sistema de fiscalización y sanción ambiental descansa sobre la base de un incentivo al cumplimiento. Aquí nosotros no buscamos sancionar a los titulares que incumplen la normativa, lo que buscamos es que se cumpla la normativa. Y esto ha funcionado mal porque, a mi juicio, uno de los problemas que se ha generado es que la LOSMA contempló a nivel legislativo una serie de requisitos que son de un muy alto estándar, que han desincentivado en el fondo el uso de estos mecanismos y además algunas regulaciones derechamente mal formuladas, inconsistentes, contradictorias, como quiero pasar a ver, por ejemplo, a continuación. Por ejemplo, hoy en día, para presentar una autodenuncia, el beneficio que establece el legislador es la exención total de la multa en la primera ocasión, la exención de un 75% de la multa en la segunda oportunidad y del 50% de la multa en la tercera oportunidad. Una serie de preguntas yo me quiero hacer. ¿Qué pasa desde la cuarta oportunidad en adelante? ¿Hay beneficio para la autodenuncia o no? El legislador nada dice, la superintendencia a través de la guía ha ido estableciendo criterios. ¿Y qué pasa si es que la sanción que se va a aplicar no es una multa? Porque aquí el legislador se pone solo en la posibilidad de que el beneficio sea la rebaja en la multa. Pero ¿qué pasa si la sanción a aplicar es la revocación de la RCA? ¿Hay beneficio? Y lo que es más difícil, si para la determinación de la sanción hay todo un ejercicio discrecional que hace el superintendente de muy difícil determinación, parece al menos ilusorio. Yo me jugaría una polla a gol si es que alguien fuese capaz de identificar ex ante cuál es la sanción que el superintendente va a aplicar a un determinado incumplimiento en materia ambiental. Entonces, definir ex ante que el beneficio es la multa, bueno, uno se pregunta al tiro, ¿qué pasa si la sanción correspondía a una amonestación por escrito, a una suspensión de funcionamiento, a un cierre de la instalación, a una revocación de la RCA?
Aquí hay un problema cómo está configurado. El legislador solo se pone en el escenario de que la multa es la única sanción aplicable y no lo es. Además, a mi juicio lo que hace hoy día este proyecto de ley es profundizar en este error. Establece a nivel legislativo, y yo sé que ustedes son senadores y me van a decir, oiga, es que a nosotros nos gusta dejar las cosas en la ley y no otorgarla al presidente de la República en la potestad reglamentaria el establecimiento de criterios tan importantes para nosotros. Y yo lo entiendo, pero uno debe establecer principios y dejar el desarrollo de esta materia a la potestad reglamentaria del presidente de la República. ¿Por qué? Porque la lógica de esto es que el incentivo al cumplimiento funcione. Y hoy día, yo traté de hacer una estadística, creo que en 15 años de funcionamiento hay alrededor de 20, 23 autodenuncias que se han aprobado por parte de la superintendencia, lo que es un número muy ínfimo y lo que demuestra que en el fondo como instrumento no está funcionando. Lo lógico es que nosotros tuviésemos autodenuncias de que los titulares de proyectos ante un incumplimiento fuesen y se autodenunciaran ante la autoridad y no que esperaran. Porque hoy en día, ¿cuál es el beneficio? Es eventual, solo si es que procede la multa, que es muy difícil de determinar si va a proceder una multa, y además, si a mí me dice en mi categoría de abogado alguien, oye, ¿me conviene autodenunciarme o no me conviene? Yo le digo inmediatamente no. Y usted le puede preguntar a todos los abogados de la plaza, muy pocos le recomiendan a sus clientes que se autodenuncien, porque el beneficio es básicamente el mismo que si me pilla la superintendencia, presenta un programa de cumplimiento. ¿Para qué me voy a autodenunciar para presentar el mismo programa de cumplimiento? Espero que me pillen mejor. Por favor, la siguiente lámina. Después, respecto a los programas de cumplimiento, bueno, hay varias cosas que a mí también, insisto, siguen profundizando, se establecen a nivel legislativo y que si queremos que sean un incentivo efectivo debiesen quedar a nivel reglamentario para ir viendo incentivos que uno puede ir generando con el tiempo. Por ejemplo, no procede en caso de infracción en que se haya causado daño ambiental. ¿Cuál es la razón para proceder de esa manera? Si existen otros mecanismos jurídicos para hacerse cargo de eso. Hay que pensar que los programas de cumplimiento tienen por objetivo dar cumplimiento a la normativa infringida. Son los planes de reparación los que tienen por objeto hacerse cargo de los efectos de esa infracción, que es el daño ambiental. El daño ambiental no es una infracción per se, son los efectos que genera una infracción. Una cosa, y yo estoy de acuerdo, es que no se debe permitir que se desnaturalice el programa de cumplimiento, permitiendo que se establezcan medidas de reparación a propósito de su presentación. Pero otra cosa es que se prohíba abiertamente la presentación de programa de cumplimiento cuando exista un daño ambiental. Es un tema de gestión, de negociación, que perfectamente se puede gestionar al interior del procedimiento de manera más laxa y que de hecho hoy día yo creo que opera así. A quien insiste en presentar medidas de reparación se le rechaza el programa de cumplimiento. No hay para qué establecer esa obligación ex ante a nivel legislativo. La otra pregunta que cabe hacerse es ¿por qué no procede el programa de cumplimiento por elusión al CEIA? ¿Cuál es la razón normativa de fondo, el fundamento para esa prohibición? Yo creo que la forma en que actualmente está regulada no solo el programa de cumplimiento en el artículo 42, sino que el plan de reparación en el artículo 43 y la autodenuncia, terminan por matar los instrumentos de incentivo al cumplimiento, que, insisto, era el principal objetivo dentro de la política cuando se generó la SMA y su procedimiento. Y por último, un detalle muy menor, se hace mención al artículo 56 de la ley 20.600, en el artículo 43 propuesto, artículo que no existe en la ley 20.600, el 56 yo creo que era a la LOSMA, esa mención que es un error formal pero que hay que corregir. Por favor, la siguiente lámina. Por último, los planes de reparación. Uno pregunta, ¿es un incentivo al cumplimiento de los planes de reparación? Todos, hay algunos en la doctrina que lo discutan. Pero yo fui a la definición de incentivo que da la RAE, y es algo que estimula o mueve a hacer algo o a hacerlo mejor. Y uno se pregunta, si pasa a ser obligatorio, ¿cuál es el incentivo?
¿Es verdaderamente un incentivo al cumplimiento, un instrumento que se vuelve obligatorio para las partes presentar? Yo creo que se desnaturaliza totalmente. Deja de ser un estímulo, pasa a ser una obligación. Y nuevamente, el plan de reparación en el artículo 43 propuesto trae un beneficio que es la rebaja de la multa. ¿Y qué pasa si la sanción no es la multa? ¿Qué pasa con las otras sanciones nuevamente? Y además, por último, y algo que ya planteó el profesor Femení antes que yo, tiene un problema, que es que si yo obligo a presentar un plan de reparación, bueno, eso exime de o tiene un efecto que es matar, por decirlo en términos coloquiales, la acción de reparación por daño ambiental. Por lo tanto, voy a inhibir a los tribunales para conocer de esta acción, que es la sede donde, a mi juicio, ha de discutirse en un juicio de alto conocimiento, con todas las garantías del debido proceso, la existencia del daño y también las medidas de reparación que se establecen. Por último, la última lámina, ya voy a cortar. Y lo más grave de todo es que usted, como dije al principio, sabe que incluso se supeditó la entrada en funcionamiento de la superintendencia a la entrada en vigencia de la ley de los tribunales ambientales. Y esta ley viene a sustraer del control de los tribunales ambientales algunas actuaciones de la superintendencia de medio ambiente, en las medidas provisionales, la opción de medidas provisionales, la opción de medidas cautelares, medidas urgentes y transitorias. Y por último, y ahora sí, último, el artículo 60 sobre la norma de emisión de ruido tira por la borda también todo el esfuerzo que se ha establecido en el diseño institucional por concentrar en el SMA las competencias de fiscalización y sanción. ¿Por qué? Porque le entrega competencia a distintos órganos. Y quiero poner un ejemplo en la última lámina, muy decidor, por favor, si puede avanzar. Bueno, nadie pensó la SMA para que le formulara cargo por ruido a jardines infantiles, a bares y restaurantes, a clínicas dentales por los ruidos que genera. Nadie estableció una institucionalidad de esta potencia, de esta capacidad sancionatoria para caer en esa bagatela de incumplimiento. Yo creo que aquí hay un problema mucho más de fondo, que es la mala regulación de la norma de ruido. La norma de ruido debe reconocerse que no es una norma de emisión, con lo cual automáticamente sale de la competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, se le entrega en virtud del Código Sanitario a las Seremis de Salud y a las municipalidades, y se le rebaja fuertemente con eso, hasta en un 70% de las denuncias de la Superintendencia de Medio Ambiente es por norma de ruido. Se le rebaja importantemente la cantidad de trabajo. Y eso es una cosa que ni siquiera requiere de ley, es una materia que perfectamente el Ministerio de Medio Ambiente, a propósito ahora que está revisando la norma de ruido, puede hacer por la vía reglamentaria, presidente. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor, por la exposición. Ministra, me ha pedido una interrupción. Le pido brevemente porque vamos a someter a votación. Presidente, por su intermedio, saludo a los señores senadores y a los invitados. Hay algo que sí que yo creo que era importante aclarar. En ninguna parte este proyecto propone de quitarle la potestad a los tribunales ambientales o la necesidad de que la superintendencia tenga que pedir la autorización a los tribunales ambientales para medidas urgentes y transitorias. Eso no cambia en ninguna parte de este proyecto de ley. Lo hemos dicho varias veces y por lo tanto me parece importante de hacer esa aclaración. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Yo quiero agradecer a los tres invitados y lo que nos habíamos puesto de acuerdo. Tenemos ya quórum legalmente constituido. Señora secretaria, yo le voy a pedir que votemos el proyecto en general como corresponde, que pida la votación, y quiero manifestar para que quede en el acta, el senador Lagos ha comunicado con nosotros, está con un problema médico, dental para ser específico, que le imposibilita poder concurrir. Su voluntad era a favor, pero quiero dejarlo en constancia para los efectos. Se comunicó con la secretaria. Señora secretaria. Muchas gracias. El señor presidente ha puesto en votación el proyecto que modifica la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que se encuentra en segundo, lo ha puesto en votación en general. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional. Senador, señor Latorre. Voy a fundamentar el voto, presidente, secretaria. A mí me parece muy relevante que estemos legislando este proyecto de ley, este mensaje, después de 10 años de funcionamiento
de la Superintendencia de Medio Ambiente creo que es dar un paso adelante el que se busque fortalecer la institución, modernizarla, recoger la experiencia, recoger las falencias también de este periodo, los incentivos para que las empresas, el sector privado y público, obviamente, cumplan la normativa ambiental, no solo poner el foco en las sanciones y multas, que hay que hacerlo cuando corresponde, pero también buscar la forma de incentivar a que la actividad, sobre todo actividad económica, cumpla la normativa ambiental. Chile ha ido dando pasos sustantivos para fortalecer su institucionalidad ambiental, al mismo tiempo que se instalan discusiones en el país como para facilitar la inversión, el crecimiento, el empleo, etcétera, con distintos mecanismos para hacer más eficiente, más racional el tema, por ejemplo, los permisos sectoriales, pero esto no puede ir de la mano de regular o debilitar la adecuada fiscalización ambiental, y por eso es que yo creo que los adecuados contrapesos en la lógica de un desarrollo sostenible va en la dirección correcta, y por eso yo voto a favor. Por lo demás, estamos solo legislando la idea general de legislar, ¿no? Después tendremos que entrar en un periodo de indicaciones. Y como lo he dicho a lo largo de las distintas sesiones que hemos tenido, presidente, una de las preocupaciones que tengo es cómo nos hacemos cargo de aquellas empresas que operan sin RCA, porque son muy antiguas, anteriores a la institucionalidad ambiental, y como país tenemos una deuda ambiental respecto a aquello, y espero que en el fondo vayamos encontrando los mejores mecanismos para también hacernos cargo de la fiscalización de esas empresas muy antiguas y que también son contaminantes, sobre todo lo planteo desde la región de Valparaíso en el cordón Quintero-Puchuncaví. Voto a favor, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Chaguán. Sí, presidente, primero yo voto a favor en general, pero sí tengo que hacer algunas advertencias. Tengo serios reparos con el texto del proyecto, que dice relación fundamentalmente con materias de fraccionamiento, otras que dicen relación fundamentalmente con la disparidad de procedimientos en aquellas materias que involucran denuncias por ruidos molestos. Tercero, por aquellas materias que yo creo que implican ajustar. Yo soy partidario de tener una superintendencia que tenga capacidades, pero ciertamente también creo que la norma como viene tiene que ser objeto de modificación, y espero que los equipos técnicos que empiecen a trabajar desde los parlamentarios con el Ejecutivo permitan justamente ajustar la norma. Por tanto, voto a favor en general del proyecto, con las advertencias que he señalado, y espero que se queden expresamente consagradas en el informe de la comisión. Muchas gracias. Gracias, senador Chaguán. Senador, señor Gaona. Presidente, por su intermedio, yo claramente, como viene este proyecto desde la Cámara de Diputados, no me gusta en lo absoluto. Y si bien, sin perjuicio de que hay algunas cosas que son positivas, a mí me parece que hay cuestiones relacionadas con la discrecionalidad, la certeza jurídica y el debido proceso que me merecen serias dudas. Solo voy a mencionar tres aspectos más bien de carácter técnico-jurídico y otros más políticos para argumentar mi votación. En primer lugar, esto de la excesiva potestad cautelar de la SMA. A mí me parece peligroso, me parece que se puede prestar para discrecionalidades. Y esto de que a juicio de la superintendencia se puede sancionar a cualquier otra actividad industrial más allá de la RCA, yo creo que tiene que estar bastante más precisado y me parece que es un riesgo. En segundo término, respecto a la infracción por fraccionamiento, se limita el requisito a sabiendas, cuando en el derecho sancionatorio, por lo que me han explicado, no soy abogado, por eso lo explico así, tiene que estar claramente fundada la culpabilidad. Y por lo tanto, esto de eliminar las sabiendas tampoco es coincidente con la ley de delito ambiental, donde se habla de daño causado maliciosamente. Por lo tanto, me parece a mí que ese es un tema también de fondo que es grave en este proyecto de ley, y de ser excluido, yo por lo menos no estoy disponible para votarlo así. Incluso después en la votación en particular. Y en tercer término, más bien técnico-jurídico, es el proyecto, esto de la duplicación de las multas, sin determinar. La superintendencia no es un organismo con competencias económicas que pueda calcular efectivamente en términos económicos la magnitud o el volumen del daño. Y a mí me parece que la ley debiera tener un mecanismo o algo que nos permita poder dimensionar esa magnitud y que sea vinculante.
porque si no queda como en el aire y como bastante discrecional. Y por eso me preocupa esto de la discrecionalidad, la certeza jurídica y el debido proceso. Mientras esos tres elementos yo siga teniendo dudas, para mí va a ser muy difícil aprobar este proyecto. Y finalmente un tema más bien político. En la tramitación de esta ley en la Cámara de Diputados, en realidad se hizo caso absolutamente omiso. No hubo ni una sola indicación de la oposición que haya sido considerada. Entonces, esto es un argumento político, no es un argumento técnico. Entonces, esa perspectiva no tengo tampoco mucha esperanza de que haya una apertura a conversar, a dialogar y a discutir un poquito más profundamente esto. Pero a lo menos en la Comisión de Medio Ambiente no se tomó en cuenta ninguna opinión o indicación de la oposición. Por lo tanto, con mayor razón, me parece a mí que no puedo entregar un cheque en blanco e inmediatamente votar en general a favor de este proyecto de ley hasta no tener certeza de que efectivamente hay ánimo de conversar estas materias. Y por lo tanto, yo, presidente, en este proyecto de ley yo voy a ser un poco más severo en esto. Yo no voy a votar a favor, me voy a abstener a espera de que, como está asegurada ya la votación a favor en general, por lo tanto vamos a poder seguir discutiendo, pero no quiero dejar presente que los riesgos de discrecionalidad, de falta de certeza jurídica y también del debido proceso que se puede haber afectado acá, me parece a mí que son demasiado grandes y quisiera que esto evidentemente, la discusión en particular, se pudiera tener ese ánimo más conciliador y negociador tal como ocurrió en la legislación, en la discusión de la 19.300 en esta misma comisión, presidente. Por eso me abstengo. Gracias, senador. Señor presidente. Voy a votar a favor de esta iniciativa y haremos la discusión y la argumentación en sala para continuar la discusión del mismo. Gracias, presidente. Se aprueba en general 3 por 1 abstención. Aprobado el proyecto en general. Aprobado el proyecto 3 por 1, pasa a la sala y la sala fijará el plazo de indicaciones. Ahora lo que voy a abrir la palabra para que podamos hacer las preguntas o precisiones a nuestros invitados y poder incorporar esos elementos teniendo en consideración que quedan como documentos acompañados, pero también ofrezco la palabra para todos los efectos. Y, ministra, que por favor escuchemos primero abramos la discusión o es algo sobre la votación. Perfecto, ministra. Muchas gracias, presidente. Me quería referir, debiera haber pedido la palabra antes para esto. Primero que nada, desde parte del Ejecutivo, toda la disposición a que tengamos, y al igual como ha ocurrido en todos los otros proyectos de ley que hemos tramitado en esta comisión en todos los años que me ha tocado, e incluso anteriormente, la disposición del Ejecutivo y de nuestros asesores es que se pueda dar una buena discusión a nivel de los asesores sobre este proyecto de ley. Lo dije hace un par de semanas, de hecho ya han habido algunas reuniones entre los asesores para ir profundizando un poco a la luz también de las audiencias que hemos escuchado. Así que, senador, tenga la seguridad de que se mantiene nuestra apertura y compromiso a que tengamos una buena discusión y a escuchar en profundidad todo tipo de resquemores o de dudas que existan con respecto al proyecto de ley. Quise pedir la palabra un poquito antes para mencionar este aspecto en particular porque había salido varias veces y parece ser una preocupación obviamente importante que sustenta esta idea de que a través del proyecto de ley le estamos dando atribuciones exorbitantes a la Superintendencia del Medio Ambiente. Yo quiero ser enfática acá, es que eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y, senador, con respecto a la discusión en la Cámara, allí también se dio una discusión y sí hubo cambios que se le hicieron al proyecto de ley en la Cámara, en el tema de multa Ministra, y de autodenuncia. Así que, para... ¿Dónde corresponde? Acá acabamos de votar el proyecto, se ha sido despachado.
Presidente. Gracias, ministra. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, yo le voy a pedir que me pueda reemplazar, senador Latorre, en la presidencia para todos los efectos, y en el mismo orden a los invitados, si quieren precisar o hacer alguna referencia, y también abrir la palabra. Señor presidente, solo hacer presente con el más debido respeto que el artículo 48, señora ministra, elimina la posibilidad de consulta al Tribunal Ambiental. Digamos, expresamente, no caeré en mal gusto de leerlo, pero expresamente el artículo 48 se modifica y le otorga la siguiente potestad a la superintendencia. Por el contrario, la exigencia del inciso cuarto, elevarlo en consulta al Tribunal Ambiental, no procederá cuando la superintendencia estime necesario aplicar las medidas de paralización o suspensión que le reconozcan los planes de prevención y de descontaminación ambiental en la gestión de episodios críticos. Entonces, hay una que se expresa, digamos, y está esa eliminación era solo para dar razón de nuestros dichos con respecto a ese punto. Existen otros igual. Eso solo por mi lado. Senador Gaona. Sí, presidente, yo quisiera hacer unas preguntas. A ver, este es un proyecto básicamente que tiene que ver con el derecho administrativo sancionatorio, del cual yo no soy ningún experto ni nada por el estilo, pero sí hay cuestiones generales o macro que me interesa tener alguna certeza. Y me gustaría, después de escuchar a los tres expertos, si pudiésemos, o alguno de ustedes o los tres, pudiesen agrupar aquellas cosas más relevantes y poderlas argumentar un poco más respecto a los aspectos que son discrecionales o tienen serio riesgo de discrecionalidad, aquellos aspectos que generan incerteza jurídica y aquellos aspectos que afectan el debido proceso. Pues yo creo que la discusión se tiene que centrar en estos tres elementos, en la falta de certeza jurídica, en la discrecionalidad y en el debido proceso. Si me pudiesen agrupar respecto del articulado, ¿dónde se ven afectados en mayor medida como una especie de categoría? Porque para no entrar en el detalle jurídico que ahí me declaro incompetente en esas materias. Por eso quisiera que agruparan en términos más simples y más sencillos estos tres elementos y cómo está eso a lo largo del proyecto expresado. Me ha pedido la palabra la superintendenta. No sé si prefiere ahora o escuchar al final. Ok, entonces a nuestros invitados en el mismo orden, si les parece, pues, su pregunta iba orientada a los tres, ¿no? Los tres que en el fondo... Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo me animo primero. A ver, yo creo que una de las cosas que más ruido hacen respecto a la posibilidad de adoptar medidas urgentes y transitorias respecto a cualquier industria. ¿Por qué? Porque hoy día la superintendencia puede fiscalizar y sancionar un proyecto cuando está vinculado a algún instrumento de gestión ambiental, llámese norma de emisión, resolución de calificación ambiental, básicamente, plan de prevención y descontaminación, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que este artículo abre la puerta para que la superintendencia, ante una industria cualquiera, de cualquier naturaleza, que no tenga un instrumento de gestión ambiental, adopte medidas urgentes y transitorias, como por ejemplo la paralización. Eso hace ruido primero porque está extendiendo en demasía la competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, pero además tiene dos problemas prácticos. Uno, estas medidas, cuando hay un instrumento de gestión ambiental, la adopta en el marco de un procedimiento sancionatorio. Es decir, cuando estima que hubo un incumplimiento en la normativa ambiental y se le formulan cargos y en el marco de ese procedimiento se adoptan estas medidas y terminan tan pronto este procedimiento concluye con la aplicación de la sanción. No pervive fuera del procedimiento. El problema que tiene esta norma en particular es que vive por sí misma, no en el marco de un procedimiento sancionatorio, porque la superintendencia no es competente para sancionarlo. No se le establece un plazo, no se le establece requisito para su funcionamiento, no requiere autorización previa al Tribunal Ambiental. Entonces uno dice, oiga, es que en el marco del uso de esa facultad, perfectamente la superintendencia puede tener
por sí mismo, en el fondo, paralizado durante un largo periodo de tiempo un proyecto para el cual ni siquiera es competente para determinar si hay un incumplimiento de una normativa, ni para sancionar. No hace sentido ni lógica. Eso yo creo que a todos, con que usted converse, le hace ruido muy, muy grande. En segundo término, yo creo que, yo estoy de acuerdo que después de 15 años más o menos de funcionamiento, 13 años de la Superintendencia de Medio Ambiente, hay que ajustar algunas cosas. Pero el ajuste se tiene que hacer, como muy bien dijo el senador Latorre, en establecer incentivos al cumplimiento que de verdad impliquen un incentivo. Yo creo que verdaderamente el problema que tiene la LOSMA es que actualmente los incentivos no funcionan, salvo el programa cumplimiento. Planes de reparación se han presentado, creo que 3. Uno aprobado y 2 rechazados. ¿Uno? ¿De la minera? Sí. No, pero hay otro que se rechazó hace poco. Perdón, son del tribunal. Ah, bueno, que el tribunal obliga a presentar ante la superintendencia, que también es una anomalía, que los tribunales no deberían hacer, efectivamente. Pero un solo... Entonces, claramente es un mecanismo que no ha funcionado, y autodenuncias creo que un poco más de 20, si no me equivoco, pero muy poquitas para el universo, en el fondo, de fiscalizados y de procedimientos sancionatorios. Por el contrario, no tengo de memoria los datos, pero creo que en los programas de cumplimiento un 60% de los sancionatorios se presenta un programa de cumplimiento que ha sido exitoso, en el fondo, como instrumento de incentivo al cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Esto muy probablemente, puede ser que me equivoque y evidentemente puede ser objeto de discusión, pero a mi juicio es porque es el legislador quien estableció, sin permitir la flexibilidad necesaria, los requisitos de procedencia, los beneficios que contraen la presentación de algunos de estos instrumentos, las limitaciones para presentarlo, que yo creo que debería ser materia que se debería entregar a la potestad reglamentaria, porque puede ir variando en el tiempo la necesidad de dar mayores o menores incentivos. Y, evidentemente, sin dejarle un espacio absoluto a la potestad reglamentaria para que defina lo que quiera. El legislador puede ponerle algunos límites, pero dentro de ciertos márgenes que le permitan que a través de la potestad reglamentaria se definan incentivos, por ejemplo, temporales, ¿ah? Entre la entrada en vigencia de alguna normativa, entre la entrada en vigencia, por ejemplo, de la ley de delito económico, a mí me hubiese gustado que ya hace como correlato, un periodo, una suerte de ley del mono, por ejemplo, para las elusiones ambientales, cosa que dejara regularizar rápidamente aquellos proyectos que no habían ingresado yendo a hacerlo, etcétera, dar esa flexibilidad, ¿ah? Yo creo que en ese sentido yo celebro lo que hicieron con los mecanismos de conformidad y de entidades autorizadas para la fiscalización, que se lo entregan a la potestad reglamentaria poniendo solamente un requisito en la ley, que es la exclusión absoluta de la dualidad entre fiscalizar y asesorar para la presentación de declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental. Yo creo que hacia allá debiese ir este proyecto de ley en materia de incentivos al cumplimiento, porque actualmente yo creo que se le ponen muchas cortapisas y que va a ser aún peor. Por ejemplo, ¿quién va a presentar una autodenuncia? La autodenuncia va a ser un atenuante en materia de delito. ¿Quién se va a ir a autodenunciar cuando eso implica el reconocimiento de la comisión de un delito y que además no es eximente de responsabilidad, sino que es atenuante de responsabilidad penal? ¿Usted cree que, yo tendría que estar loco para recomendarle a un cliente que vaya a autodenunciarse sabiendo que eso conlleva el reconocimiento de la comisión de un delito? Entonces, yo creo que, sin mala intención, pero creo que para darle flexibilidad, para poder pensar e incluso ir ajustando en un sistema de prueba y error de que estos incentivos al cumplimiento verdaderamente sean incentivos para los regulados, es muy recomendable dejarlo a nivel de potestad reglamentaria, insisto, dentro de cierto marco mínimo que tiene que el legislador establecer. Eso por mi parte. Muchas gracias. Sí, presidente, solo para complementar en términos un poquito más concretos lo que dijo Felipe, que concuerdo con lo que dijo completamente. Solo agregar 2 cosas. Uno, que respecto de las medidas urgentes y transitorias, particularmente las actividades de cualquier industria,
Este plazo de 3 meses no tiene una explicación, por lo menos, de por qué son 3 meses cuando las medidas urgentes y transitorias son por 30 días. Y además tampoco tiene una renovación. Bueno, efectivamente las medidas urgentes y transitorias las renuevan permanentemente y a veces las medidas urgentes y transitorias en los hechos duran 8 o 9 meses. Y sin embargo, cada 30 días igualmente deben pasar por revisión del Tribunal Ambiental. En este caso, si bien la norma no lo dice expresamente, uno podría interpretar que al denominar las medidas urgentes y transitorias podría eventualmente pasar por revisión judicial, aunque dure 3 meses. Eso yo creo que aporta un poco en las dudas de incerteza que existen. Respecto de los incentivos al cumplimiento, en términos generales, lo que dice Felipe es absolutamente cierto. Efectivamente, el gran déficit que tiene la regulación de la superintendencia actualmente es que para lo que fue creado es justamente para volver al cumplimiento. Es decir, yo reconozco la infracción, o más bien, reconozco que hay un efecto indeseado al medio ambiente, yo debo volver al cumplimiento, esa es la primera prioridad. Sin embargo, eso en la práctica hoy es ya difícil y con este proyecto de ley se complejiza aún más. Y me hago cargo de nuevo, es que efectivamente se establece que el programa de cumplimiento, lo establece específicamente en su artículo 42 en la propuesta, que deberá ajustarse a los principios de integridad, eficacia, adicionalidad, que es el gran principio que a mí personalmente me complica un poco, porque la adicionalidad es ir más allá de lo que establece la norma. Es decir, si es que, insisto, esto lo decía hace un momento atrás, senador presidente, usted creo que aún no ingresaba a la comisión, pero si la norma dice que yo debo cumplir con un límite de 10, ¿cómo hago una adicionalidad? Si la norma es 10. Y más aún cuando dice la norma que esto es para contemplar medidas dirigidas a evitar futuros incumplimientos. Es decir, se está poniendo en un escenario futuro e incierto respecto de una adicionalidad que la norma no permite. Entonces, yo creo que es ahí, efectivamente, donde se producen estas cuestiones que son las que tenemos que revisar a propósito de que realmente hay un incentivo al cumplimiento, porque lo que debemos pretender es no solo la sanción, sino que efectivamente el efecto adverso indeseado provocado al medio ambiente sea restaurado, sea mejorado, sea recuperado, el adjetivo que usted prefiera. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias. ¿Algo que agregar? Muy bien, gracias. Superintendenta, ahora sí. Muchas gracias, senadores. A los invitados también por sus presentaciones. Algunos elementos sin tratar de alargarse tanto. Efectivamente, el tema de las nuevas potestades cautelares respecto a situaciones que no están sometidas a un instrumento de carácter ambiental tienen el mismo estándar respecto de las que hoy día se aplican, ¿no?, en las medidas urgentes transitorias, como también en las medidas preprocedimentales, ¿no?, cuando se trata de autorización del Tribunal Ambiental. Y ahí, cuando se requiere esta autorización, estamos hablando de la detención o clausura. Hoy día es lo que se aplica y es lo que también se propone en el proyecto de ley. Ahí no hay no es un estándar distinto. Lo que se establece, y precisó acá el colega Femenía, es respecto y para, digamos, literalizar efectivamente la disposición que se propone en el proyecto de ley, está acotada a los periodos GEC de los planes de descontaminación. Por ejemplo, hemos tenido 3 situaciones de emergencia ambiental en la región metropolitana en las últimas semanas. Por periodo GEC, la superintendencia tiene que fiscalizar determinadas medidas, no todas, entre ellas la paralización de ciertos, digamos, establecimientos. ¿Qué establecimientos? Grandes establecimientos, ¿no? De lo cual han habido un proceso de mejora continua de todos estos establecimientos. Hoy día, este año, solo uno del universo de grandes establecimientos tiene la obligación de paralizar en periodo GEC, es decir, periodo, de emergencia, cuando la situación está, ¿no es cierto?, de contaminación importante. Y ahí lo que se propone que efectivamente, y lo voy a decir porque es la praxis, ¿no?, si una instalación no para en periodo GEC, emergencia ambiental, en este caso no se ha dado, porque se ha ido a fiscalizar y efectivamente están paradas, pero si no están, la posibilidad que la superintendencia pueda dictar la medida de la paralización, que tiene su base en el mismo plan,
No es una medida antojadiza por parte de la superintendencia que quiera parar. Tiene que parar y si no lo hace, que tenga, digamos, la posibilidad de dictar la medida sin necesidad, por lo menos, de solicitar la autorización en ese momento por parte del Tribunal Ambiental para que pare. Las paralizaciones en periodo GEC son muy acotadas, 24 horas, lo que determina en la preemergencia. Eso es lo que se propone. Se puede mejorar la disposición, por cierto, pero no se puede decir que es la regla general, porque no lo es. Solo se aplica excepcionalmente para el periodo GEC. Y esa precisión es importante, senadores, para no incurrir ni inducir a error. Respecto al tema del fraccionamiento, también se ha planteado, lo planteó el senador Chaguán, lo único que se propone en el proyecto es eliminar una palabra que es a sabiendas. Nada más. Nada más. Es decir, la posibilidad que, digamos, se pueda acreditar que un proyecto se va a hacer por etapa, eso se mantiene. Los incisos del artículo 11 bis se mantiene. Solo por digamos, para mantener y dejarlo en la misma condición de lo que hoy día es una ilusión pura y simple, digamos, sin fraccionamiento, que es culpa infraccional, también exigirla o plantearla para un fraccionamiento, y no con el elemento a sabiendas, ¿no?, que es el elemento, digamos, más de dolo que hoy día exige el delito penal en la ley de atentados contra el medio ambiente. También entonces precisar aquello y no inducir a error, ¿no? Respecto al tema del plan de reparación, acá efectivamente el proyecto propone, y se ha dicho en varias oportunidades, que en el caso que se acreditase el daño ambiental en un procedimiento sancionatorio, poder anticipar la reparación a través de una propuesta de allanamiento, y en el caso que se allana se aplica un beneficio a esa infracción que genera el daño o sobre la que se está imputando el daño, y un beneficio un 25% de lo que podría ser la sanción. 25% que se sumaría al 25% que la ley dispone hoy día, que no se cambia, respecto a sobre la multa total. Es decir, hay un incentivo importante que se propone porque el objetivo es promover la reparación del daño. Ese es el objetivo. Y acá cuando hablamos de reparación de daño ambiental no estamos hablando de cumplimiento ambiental. No es el cumplimiento ambiental, ¿no? Y por lo tanto también cuando hablamos de daño ambiental, yo creo que ahí nadie podrá discutir que es el peor efecto que uno pudiese, ¿no es cierto?, querer cuando se incumple una normativa ambiental. El daño ambiental es, digamos, el perjuicio mayor del ordenamiento jurídico ambiental. Entonces no podemos hablar de daño ambiental bueno o malo. El daño ambiental es daño ambiental. Y el daño ambiental está definido en la ley, no lo define la SMA. Y están con el elemento de significancia, y que hay una jurisprudencia lata respecto a cómo se ha entendido ese elemento de la significancia para distinguirlo de cualquier otra afectación al medio ambiente. Afectación no es daño ambiental. El daño ambiental tiene que ser una alteración significativa. La significancia ha sido latamente trabajada, constatada tanto por la Corte Suprema como por los tribunales ambientales. Por lo tanto, el daño ambiental, y yo creo que ahí hay difícil, o sería difícil, a mi juicio, una opinión muy personal, discutir que estamos frente a daños ambientales menos malos o más malos. El daño ambiental es uno solo. Ahora, respecto a la disposición de la multa, cuando se plantea la multa y la propuesta, y ahí, senador, digamos, solamente como para confirmar un dato, el proyecto de ley efectivamente cuando se presenta viene con una propuesta de aumentar el rango de multa, el proyecto de ley original, de aumentar hasta el doble de lo que hoy día hay.
Eso en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados fue latamente discutido, por distintas, digamos, razones. Y se hizo un ajuste ahí a través de una indicación del Ejecutivo a partir de estas discusiones que se dieron en la comisión, y se propone, que es lo que hoy día está, ¿no?, conociendo acá en esta comisión, mantener las topes legales de multas actuales, las mismas que están hoy día, pero, ¿no?, con la posibilidad, la facultad de que en el caso que el beneficio económico, que es algo que existe hoy día, 13 años de aplicación, donde uno de los criterios para determinar las sanciones es el beneficio económico, y que ha sido constatado, ratificado por la Corte Suprema, incluso ha dado de ejemplo la forma en cómo la SMA ha aplicado el beneficio económico en otras sedes de la Corte Suprema y en otras, digamos, materias o temas, ¿no?, en materia económica, incluso de otras superintendencias. Lo ha replicado como un ejemplo y como un buen ejemplo. Lo que se plantea es poder aplicar hasta el doble del beneficio económico en caso que eso se dé en el caso concreto. Y en esta comisión yo hice llegar lo mismo que se presentó en la comisión de la Cámara de Diputados, el listado de los casos, que no es la regla general, también lo hemos dicho acá, no es la regla general que se llega sobre el tope de la multa, pero existen casos. Y esos casos se dio y se dejó la lista de los casos en que se ha aplicado, o no se ha aplicado, sino que se ha determinado que el tope legal de la multa no alcanza a cubrir el beneficio económico de la infracción. Y ahí se dio una lista de cerca de 10 o más proyectos en que eso ha aplicado, solo para plantear. Luego se hablaba del comiso, o algo parecido. El proyecto de ley no habla del concepto, habla de beneficio económico, que es un concepto que ha sido latamente trabajado por parte no solamente de la práctica de la superintendencia y reconocido en tribunales. No sé si hay algo más importante. No sé Sí, estamos pasados en el tiempo y, bueno, sí, vamos a tener el tiempo en la... Eso ya está votado en general acá, tiene que ir a sala y ahí se abre un plazo de indicaciones, y ahí mi sugerencia, tanto a la superintendencia como al Ejecutivo, es poder abrir ese diálogo, sobre todo con aquellos senadores que han planteado las dudas, digamos, sobre el proyecto. No lo vamos a cerrar acá en este momento, sino que en el trámite que viene. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.